Un gusto de estar nuevamente después de muchos años con un amigo que me enorgullece de que sea mi amigo, un venezolano de pura cepa, de madera bien dura, Leopoldo López, líder opositor venezolano y ahora en una tarea a nivel mundial de ir llamando la atención, esclareciendo, tocando el timbre de alarma donde hay, como en Venezuela, problemas de violaciones de derechos humanos, de violaciones de derechos civiles, pueblos oprimidos. ¿Así es, Leopoldo? Sí, bueno, muchas gracias, Luis, gracias. Al contrario, gran amigo. Gracias, vale, gracias. Qué bueno este encuentro. Muy bueno. Mira, para responder la pregunta, yo después de 7 años preso, 4 años en confinamiento solitario en la cárcel militar de Ramo Verde, luego estuve casa por cárcel, luego en la cárcel militar nuevamente. Todo por el régimen de Maduro. Sí, claro. Luego pude escapar de casa por cárcel. Allí estuve 1 año y medio en la Embajada de España y escapé de Venezuela en contra de mi voluntad hace ya un par de años, a finales del año 2020. Y desde ese momento pues he estado viviendo fuera de Venezuela en contra de mi voluntad. Pero me he dado cuenta que la principal razón que ha mantenido a Nicolás Maduro en el poder es el nivel de apoyo internacional que tiene. Que esto puede parecer un contrasentido, porque a veces se escucha que bueno, el Parlamento Europeo, Estados Unidos o Europa y tiene una posición contraria a Maduro, pero el mundo es mucho más grande que eso, y el mundo grande del músculo de China, de Rusia, de Turquía, Irán, Cuba, le han dado un respaldo decidido a la dictadura. Y hablando con distintas personas, líderes, activistas, personas de países como Gary Kasparov en Rusia, Masih Alinejad de Irán, líderes de China, de Hong Kong, de Zimbabue, Polonia, de Cuba, de Nicaragua, de todos los países están bajo sistemas autocráticos de distinta índole. Nos hemos articulado y montamos una iniciativa que llamamos el World Liberty Congress, el Congreso Mundial por la Libertad, que busca aglutinar a activistas, movimientos de los países que ya están en autocracia. Es decir, nos centramos en esos 60 países del mundo que representan más de la mitad de la población del mundo que no tienen democracia, en donde la lucha es muy distinta a una que pueden tener ustedes en Argentina. Ustedes tienen en Argentina un gobierno que hay que sustituirlo, pero tiene oportunidad de hacerlo por los votos, tiene oportunidad ahora en octubre de hacerlo, al igual que en Colombia, en Brasil, en Costa Rica. En el caso venezolano no tenemos esa oportunidad, tampoco en Irán, tampoco en Rusia, tampoco en Bielorrusia, y eso hace que tenga una realidad muy distinta esta lucha por la democracia y por la libertad. Comenzamos el encuentro, esta alianza el año pasado, tuvimos una reunión en Lituania, 188 líderes de 44 países, y hemos venido haciendo distintas actividades. Una de ellas es este congreso, ¿no? El Freedom Academy se llama, que es una de las actividades del congreso, en donde formamos gente en el activismo no violento, en la organización de movimientos, en la comunicación efectiva. Tuvimos nuestro primer encuentro en África. ¿En dónde? En Zambia, reunimos a más de 100 líderes africanos. Vamos a tener ahora uno en Taiwán, otro en Costa Rica. ¿Y esto qué es una iniciativa tuya, de un grupo? No, es un varios grupo. Ahí los fundadores de esta iniciativa somos Gary Kasparov de Rusia, Masih Alinejad de Irán y yo. Y bueno, hoy en día somos muchas personas que estamos vinculados en esto. Y esta es una manera de continuar en la lucha. Yo por supuesto sigo vinculado con Venezuela, sigo vinculado a diario con el día a día, pero entendiendo que estoy en esta realidad y yo me niego a dejar de luchar, y estoy comprometido con buscar distintas maneras de enfocar la lucha. ¿Y hay posibilidades de que en Venezuela se acelere una salida del régimen? Mira, la situación de Venezuela es la siguiente. El país sigue colapsado a pesar de que ya Venezuela no está en el ciclo de noticias como estuvo hace unos años. Bueno, la realidad es que sigue habiendo una hemorragia migratoria, y eso es consecuencia de lo que pasa en el país. Bueno, es decir, no se puede, estamos en Madrid, no se puede caminar por las calles de Madrid sin encontrarse con un venezolano, lo mismo en Buenos Aires. Bueno, somos 8 millones de venezolanos que hemos salido. Sobre 30 ¿Cuál es la millones de población ¿Cuál es la población de Buenos Aires?
En Buenos Aires hay 15 millones de personas, Buenos Aires 3 millones en la capital federal. Bueno, la mitad de Buenos Aires, Claro. Pues. O, si lo quieres poner así, casi 3 veces la capital federal de Argentina. Claro. Es lo que se ha ido a Venezuela con una población de 30 millones. 25% de nuestra población. Ahora, la gente no es que se va porque quiere. Y los más preparados, los más... Todos. Porque empezaron los que tenían pasaporte, luego los que tenían oportunidad laboral, pero hoy en día se van todos los venezolanos que tienen la necesidad de buscar una oportunidad de trabajo, de alimentos, de salud o futuro. Mira, yo el otro día, esto creo que lo resume muy bien, el otro día estaba en Costa Rica, en un encuentro que teníamos con nicaragüenses y venezolanos, y estamos en la carretera y allí me consigo un grupo de personas caminando y uno de ellos tenía una bandera de Venezuela y me bajo, no venezolano, eso fue en febrero de este año, y le pregunto, hermano, ¿y cuándo saliste? Me dice, yo salí en diciembre. ¿Por dónde saliste? Por Colombia. Y tuve que pasar el Darién. El Darién es una jungla densa, de manglares, muy complicado. Un infierno. Y llego a Costa Rica, ya estaba por febrero y estaba por Costa Rica. Y le digo, ¿a dónde vas? Y me dice, yo voy a Canadá. Y le pregunto, ¿y cómo vas a cruzar a Estados Unidos? Y me dice, no sé, pero yo prefiero tener la incertidumbre de cómo voy a llegar a cruzar Estados Unidos y cómo voy a llevar a Canadá, que la certeza de quedarme en Venezuela y saber que no le voy a dar alimento a mis hijos, que no voy a poder curar a mi madre que está enferma. ¿Y qué eso te retrata a ti ese sentimiento? ¿Y qué crees que puede pasar en Venezuela? ¿Puede haber una salida del régimen o no? Mira, yo espero que sí, y creo que tenemos que empujar todo para que eso se pueda materializar. Uno, Venezuela está en una situación de crisis tremenda y podría darte muchos detalles de cómo se manifiesta eso en lo económico, en lo social, en los servicios públicos. Pero el hecho cierto es un país colapsado. Dos, ya Venezuela no es un país petrolero, es un país con una economía criminal, con una estructura vinculada a la cocaína, al petróleo, al oro ilegal, al contrabando. Tres, tenemos una profunda tragedia humanitaria, ya te hablé de la migración. Esa es la realidad. ¿Y qué sienten los venezolanos? Bueno, los venezolanos odian a Maduro. No es que te digo que es que rechazan, porque tú puedes decir, bueno, un candidato... Sí, tiene el 20, 30%, 40%. Tú puedes decir, un candidato no les gusta el electorado o lo rechazan, que ya es una palabra cargada. Bueno, los venezolanos, todos, en su mayoría, más del 80%, estamos muy claros que Maduro es el corazón de la raíz del problema. Es decir, si no salimos de la dictadura, no hay posibilidad de que se pueda dar un cambio en Venezuela. ¿Cómo se puede dar ese cambio? Bueno, con la combinación de la movilización interna y de la presión internacional, con la convicción de todos de que Venezuela tiene que transitar hacia la democracia. Y allí, pues, tenemos el gran desafío a lo interno de volver a movilizar a los venezolanos. Que está un poco desinflado eso. Bueno, pues estamos en un momento mejor ahora, de lo que estábamos hace unos meses. Okay. Ahora estamos en un proceso de primarias, hay varios candidatos. Todos están sacando su gente a la calle, hay esta expectativa de cambio, la dictadura va a jugar, pero esa expectativa está allí. Yo te lo pongo de la siguiente manera, mira, esta lucha ha sido larga, 20 años, 25 años, y han sido ciclos, hemos estado arriba, hemos estado abajo, estamos saliendo del valle y empezando a montar un nuevo ciclo. Ahora, eso también requiere el apoyo internacional. Claro. Y a mí me preocupa que el tema Venezuela ha pasado a ser una prioridad de segundo o tercer nivel, al igual que la democracia. Bueno, Lula recibiéndolo de Lula, Petro, pero también Biden. Bueno, también la política norteamericana que pretende creer en el espejismo, que Maduro puede ser una fuente confiable de energía, o que se puede contener la migración. Que puede empezar a negociar con la oposición de una manera confiable. Europa también está en una posición bastante ambigua con respecto a su compromiso. Mira, ya no tiene mucho tiempo en esto y un comunicado de los que salen usualmente que dicen rechazamos categóricamente o estamos profundamente en desacuerdo. Eso es lo que recibimos muchas veces de apoyo, mientras que Maduro recibe apoyo militar, claro, apoyo financiero, claro, apoyo diplomático, claro, el veto en el Consejo de Seguridad.
el apoyo en las redes sociales. Es decir, nosotros necesitamos de un apoyo decidido de parte de los países libres del mundo, y parte de lo que hablaba al principio de la conversación, que es el Congreso Mundial por la Libertad, es poner sobre relieve que este tema se tiene que tiene que ser una prioridad. ¿Y cómo te trata España? Mira, aquí vive mi familia. Yo pues seguí el patrón de los migrantes, en el sentido de que uno sale y va buscando dónde llega la familia. Claro. Yo le pregunto a un argentino que lo consigo por un pueblo en cualquier parte del mundo, ¿y cómo llegó aquí? Bueno, llegó porque un tío, un abuelo, un conocido. Claro, claro. En mi caso... Bueno, como llegaban los italianos a Venezuela o Argentina. Correcto. Claro. En mi caso, el primero que llegó fue mi padre. Él llegó a un año de que a mí me metieron preso. Se convirtió en un referente importante aquí, por Venezuela, por los presos. Luego vino mi madre, luego vinieron mis hijos, luego vino mi esposa, y al final llegué yo, y aquí estamos. ¿Tu esposa, hija de argentinos? Mi esposa, hija de argentinos. Lilian Tintori, sí. La famosa Lilian Tintori, que en Argentina la queremos mucho. Sí. Leopoldo, ¿y Argentina cómo te ha tratado? Mira, el pueblo... ¿Qué ha sentido Argentina vos? Mira, te digo lo siguiente, siento mucho interés por parte de Argentina, siento mucho interés de distintos periodistas, de gente, movimientos, llaman mucho. Pero por supuesto, con respecto a la posición de Alberto Fernández, su gobierno, los Kirchner, con respecto a Venezuela y a este tema que estamos viendo, pues evidentemente ellos son colaboradores de que la dictadura se mantenga en Venezuela. ¿El Papa argentino? Mira, yo esperaría mucho más del Papa. Esperaría que presente los hechos de lo que ocurre en Venezuela en el terreno que le corresponde, que es el moral. Ahí hay un pueblo oprimido y hay un grupo opresor. Un pueblo mayoritariamente católico, yo creo que el pueblo venezolano necesita más apoyo de su iglesia. Diciendo que la Conferencia Episcopal Venezolana sí ha estado muy activa. Los obispos de Venezuela. Y muchos, la iglesia. La iglesia, pero del Vaticano sí creo que se necesita más apoyo. Para finalizar, Leopoldo, un mensaje a los argentinos. ¿Hay elecciones? ¿Alguna recomendación? En base a tu experiencia, lo que has vivido? Mira, yo creo que yo les puedo decir a los argentinos que los argentinos, ustedes tienen la oportunidad que nosotros no tenemos en Venezuela. Tienen la oportunidad de que pueda haber un cambio político de la manera pacífica, a través del voto, a través de su participación. Eso que parece a veces que es un proceso que se ha desgastado, que a veces no tiene la credibilidad por el desencanto con la política, eso es precioso, hermano, y eso es lo que perdimos nosotros. Claro. La posibilidad de una transición a través del voto. Cuiden esa oportunidad que tienen, tomen la decisión que les permita sacar a Argentina de la situación compleja en la que está. Yo esperaría, por supuesto, un gobierno argentino que pueda apoyar de manera decidida la causa por la libertad de Venezuela, y que podamos tener un continente verdaderamente libre, despejado de estos falsos espejismos que se han presentado y que hemos tenido como resultado una región muy afectada. Muchas gracias. A ti, hermano. Gracias.